Entonces, dame un segundito. Aquí estamos. Entonces, las organizaciones, si comparamos las organizaciones del siglo XX con las del siglo XXI, definitivamente nos hemos estado moviendo hacia ser una sociedad más enfocada en conocimiento, en valor creado por los intangibles. Estamos buscando alta eficiencia y por sobre todo un enfoque, en vez de decir, ay, es que era un enfoque de carrera por profesión y ahí vas creciendo, ahora lo que más impacta son las habilidades blandas y debo de decir, tengo que poner ahí ahora las competencias de tecnología, que hasta hace poco uno no las ponía, pero ahora están teniendo vamos a ver, cada vez más una necesidad muy fuerte. Bueno, y ahora con la pandemia lo hemos visto, ¿verdad? El que no era muy diestro trabajando desde casa y remotamente, ahora lo es. No sé cuántos de ustedes, para ustedes esto fue nuevo, todo el tema de tener tantas reuniones virtuales. Podríamos preguntarles, ¿no? Cuando empezó, antes de la pandemia, del 1 al 10, Ajá. nos ponen en el chat, del 1 al 10, ¿cuánta tecnología, cuán diestros eran en tecnología antes de empezar la pandemia? ¿Quieren poner un número en el chat? De 1 a 10, donde 10 era muy Y donde diestro 10 y era uno no súper. era... Ajá. Creo que no hay nadie que esté 8, participando de esta pandemia que no haya tenido que Que ejercer sus adaptarse. mayores habilidades que ahora para hay 9. progresar, porque si no queda fuera Ajá. de la familia, de las relaciones no solo laborales, sino que también, y las más importantes, familiares. Sí. Sí, Patricia, que dicha que lo dices, porque ahora las reuniones familiares son por Zoom también. O sea, Todas, yo veo a mis nietos todos los ajá. días por Zoom, y si no, o una vez a la semana algunos, pero una vez a la semana nos reunimos con la familia, porque si no, el teléfono no lo reemplaza, es otra cosa ver la Sí. imagen. Sí, yo hablaba como una organización el otro día, me dice, antes de la pandemia aquí no permitían el trabajo desde casa, ¿verdad? Porque tenían la noción de que la gente era vagabunda y que no hacía nada, ¿verdad? Con eso la pandemia, tuvieron que mandar a todos desde casa con el agravante de que nadie estaba acostumbrado a usar herramientas. Entonces los veías como con miedo usando las herramientas de Teams o las herramientas de Zoom, ¿verdad? Acostumbrándose a no tener a la gente a la par. Y para ellos fue, emocionalmente fue un cambio importante, impactante y muy de repente, ¿verdad? Entonces, eh, todos nos hemos tenido que adaptar y esto es solo el principio. Realmente que las Y habilidades de tú IT... sabes que yo he tenido clientes que me han contado, ¿no? Que en las empresas que han estado, han querido tenerlos conectados las 8 horas como si los tuvieran físicamente, o sea, Ay, no. disponibles las 8 horas, al principio, dice que el primer mes, segundo mes, que ya después las cosas se fueron acomodando porque era tal tensión para los propios supervisores, o sea, para todo el mundo, era, imagínate, ¿cómo mantienes a una persona si tú no puedes estar conectado 8 horas? O sea, qué Sí. tal nivel Sí, de la necesidad de uniforme, control. ¿no? Ajá. Sí, Y sí. esos, y ahí están, ¿ves? Ahí están esas pequeñas cosas donde RH puede hacer una gran diferencia. RH viene y dice, no, eso no es la forma de controlar a la gente. El control hay que dejarlo ir. Cada uno tiene que entregar resultados. No puedes controlar a la gente trabajando desde casa. Entonces, eso es Es que un buen ejemplo de lo que estamos hablando hoy, ¿no? inclusive físicamente no puedes controlarlos, no funciona, es muy extrínseco, ¿no? Al final es... Bueno, para empezar, sí. Sí, o sea, Claro, lo que pasa es que la percepción de control antes la tenían, algunos supervisores la tienen, de que si estás sentado en el escritorio, estás trabajando, lo que no necesariamente es así, ¿verdad? Pero es como si te veo ahí sentado, es que estás trabajando. Y eso definitivamente pues ya pasó a la historia.
Yo Entonces observo, veamos, sí, contanos. discúlpame, Ingrid, yo observo Sí. que hoy en día en la cultura organizativa, donde busca cada vez incrementar los beneficios de los trabajadores, la productividad, todas estas aristas que forman el beneficio de la organización, se encuentran los supervisores, la gerencia, liderando estos cambios. Y tal vez hay una codificación entre las políticas o las normas con la ejecución, donde de pronto cada quien desde su parcela, de su poca experiencia o su percepción va de pronto deformando el concepto. Y observo en el caso de mi esposa, que hemos trabajado por muchos años en empresas transnacionales, que estando en la casa, que para nosotros es normal y es habitual trabajar de manera on-office, ella a veces siente el impulso de ir a la oficina, porque se siente más cómoda estando físicamente interactuando presencialmente con las personas en vez de una computadora. Entonces es la suma de muchas aristas, como señalan. Sí, y es que claramente somos, el ser humano es social, ¿no? Y necesita incluso la energía, porque a pesar de que yo te puedo mirar, la energía que se intercambia cuando estamos con alguien enfrente, eso no lo tienes con la virtualidad. Entonces, claro, después de un rato ya te hace falta ir a la oficina. Y yo me voy a confesar aquí, la semana pasada fuimos a la oficina, como 4 de nosotros y todos nos abrazábamos. O sea, el distanciamiento físico quedó ¿verdad? Porque ya ocupábamos vernos, estar feliz de estar juntos, ¿verdad? Y lo necesitamos. Entonces, hasta eso es de lo que a través de la inteligencia emocional puedes gestionarlo. En esta foto que ven acá, que dice VUCA, no sé si ustedes están familiarizados con este término. ¿Algunos sí? No. En ambiente ¿Algunos no? de la formación norteamericana, después de las Torres Gemelas, que se implementó esa metodología. Ajá, este término, en español a veces le dicen VICA por la U, ¿verdad? Significa volatilidad, incertidumbre, o en inglés uncertainty, ¿verdad? Complejidad y ambigüedad. Y ese es el entorno en el que vivimos hoy en día. Y yo creo que el COVID realmente ha puesto al máximo el término VUCA, ¿verdad? O sea, ¿cuánta volatilidad estamos usando? O sea, no sabes si hay industrias completas que van a estar aquí mañana o no, como es las aerolíneas, el turismo. Muchísima incertidumbre, realmente no sabemos, ¿verdad?, qué decisiones se van a tomar. Fiorella estaba diciendo, ya no sabemos si es junio o julio que van a abrir, ¿verdad? Además de eso incrementa la complejidad, porque entonces, como estamos diciendo, que los niños, que estoy aquí, que estoy allá. Y por otro lado tenemos la ambigüedad, ¿verdad? ¿Es por aquí o es por aquí? O a veces es por aquí y mañana es por allá, ¿verdad? Entonces, este término me gusta mucho usarlo porque también nos damos cuenta, a ver si le pueden poner, nos damos cuenta que no estamos solos en esto y que todos estamos acá en la misma situación y que nos podemos apoyar realmente unos con otros. Y eso es algo que RH puede ir haciendo también en las organizaciones, es cómo construir redes de apoyo dentro de la misma organización. Veamos un poquito más acá el rol de RH, cómo ha cambiado. Yo le puse el rol de HR Business Partner porque ahora algunos se llaman Business Partner, otros gerentes, otros, ¿verdad?, directores, pero al final el rol esencial es muy similar y es un rol que ha pasado de ser un business partner que se enfoca en las necesidades del cliente interno a ser uno más que lidera a la organización, que viene a decir hacia dónde tenemos que irnos y a llevar a la organización hacia allá. Entonces es un rol de RH enfocado primero en entender el entorno que nos rodea. Hay una metodología que se llama pensando en escenarios, o en inglés scenario thinking. Tal vez lo pueden buscar en Google, pero es una metodología para imaginarse 4 escenarios futuros posibles. Porque cuando haces ese ejercicio, entonces te das cuenta qué necesita mi organización para ser exitosa en cualquiera de esos 4 escenarios en el futuro. Entonces, esa habilidad de pensar estratégicamente, de pensar en el futuro,
¿cómo va a ser el 2021? Ya olvídate del 2020, ¿cómo va a ser el 2021? ¿Y qué tengo que hacer yo hoy para que mi gente esté lista para el 2021? Entonces, es menos reactivo y más proactivo el rol de RH y de que ustedes se sientan líderes de esa organización. Es entender que más que alinear la estrategia de recursos humanos a la estrategia corporativa, es entender que RH es la estrategia corporativa. La estrategia, no importa las empresas, por ejemplo, de inteligencia artificial, que están usando la inteligencia artificial para incluso sustituir algunos de los trabajos ya tal vez que son más repetitivos o de cierto nivel en las organizaciones. Pero quien está detrás de eso es la gente. La inteligencia artificial no se crea por sí sola. Entonces, al final siempre hay estrategias de gentes que tenemos que asegurarnos que la organización comprenda que el enfoque en RH es la estrategia. Y ¿cuántos de ustedes, no sé, aquí veo diferentes generaciones, pero cuéntenme si a ustedes, sus papás les dijeron que en la vida había que trabajar duro para salir adelante? Así. Pedro, ¿sí? Yo creo, Ingrid, que todos, si Ajá, nuestros papás están ya posiblemente mayores de 60 años, 70 años, todos ajá. vivieron en una generación así, inclusive yo siempre hablo con mi mamá, la dedicación al hogar, en la vida todo era el hogar, el lavar trastos, el lavar ropa, el cuidar los hijos, eso era la función única de una mujer y una mujer, si no se dedica a eso, entonces no es trabajo duro. Entonces ha sido un cambio fuertísimo en el aspecto de cómo ellos no conciben, por ejemplo, lo que llamamos ahora nosotros un influencer, ¿verdad? La punta de Claro. redes sociales, le pagan, le dan un montón de cosas gratis y tiene publicidad y de eso viven y viajan. Bueno, ahora no, se les acabó. Pero viajar pagado, todo, nada de eso, por lo menos de lo que yo he visto. Y los padres de mis amistades, no he visto que ninguno entienda el concepto realmente como es ahora, ¿verdad? Así es. Y Interesante, los, ajá, interesante lo que dice Ingrid, porque el otro día nosotros estábamos en un webinar y estábamos hablando con Isaías, era Isaías Sharon de Chile, y él decía, ¿no? De que esta prensa de que todo lo difícil es lo que vale, ¿no? Que todo te tiene que costar mucho para que sea bueno, para que sea válido, ¿no? Y cómo se nos ha metido en el cerebro esto de que tiene que costarte, ¿no? Entonces, y claro, obviamente hay un esfuerzo envuelto, ¿no? Pero a mí siempre me gustó mucho el término, desde que era muy jovencita y me consideraba muy rebelde por eso, de work smart. O sea, trabaja de manera inteligente, no trabajes duro, trabaja smart. Siempre, siempre, siempre. Yo me acuerdo que he tenido estas conversaciones con o sea, siendo empleada, ¿no? Con gerentes de recursos humanos, ¿no? En el que, bueno, pero si yo estoy haciendo esto, ¿por qué tengo que hacer esto y esto y esto también? O sea, ¿por qué tengo que pasar por todo este sufrimiento? Mira, aquí está el trabajo, ¿no? Y esa fue una de las razones también por las cuales yo me salí del mundo corporativo, porque no, o sea, era muy cuadriculado. cuadrado. Sufre para que tengas esto. Entonces era, ¿no? Sí, y también creo que algunas, a nivel organizacional, vamos a ver, hay muchas políticas que respaldan, como, no sé, voy a decir Sarbanes-Oxley, ¿verdad? Que vienen a respaldar, para asegurar muchas cosas, pero eso lo que hace también es hacer el trabajo más difícil y más duro, no realmente a hacerlo más inteligente. Y lo que señala, en este caso me recuerda cuando mi abuelo me decía cuando era pequeño, mi hijo, cuida el trabajo, y yo que también vengo del mundo corporativo, yo trabajaba 14 horas promedio, comencé como mensajero interno, escalé posiciones muy rápidamente, llegué a ser un negociador regional de bienes y servicios, y yo era un workaholic, yo trabajaba mucho, y tanto así que yo asumía que los demás tenían que trabajar al mismo ritmo de uno y entregar resultados, porque socialmente es bien visto trabajar mucho. Hoy en día estoy trabajando en eso y sé que me desconecto, cumplo horario y me cuesta trabajar eso porque en mi cabeza todavía está sembrada la semilla de que hay que trabajar muy fuerte y cuidar el trabajo. Y ahí la pregunta a recursos humanos. ¿Tú cómo estás trabajando? ¿Estás trabajando duro o estás trabajando inteligentemente? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es,
Las nuevas generaciones, yo voy a decir que, y aquí estoy generalizando y lo entiendo, pero la generación X para atrás, ¿verdad? Traemos este chip que dice Fiorella de trabajar duro. Tenemos que trabajarlo para cambiarlo. Pero las nuevas generaciones no. Las nuevas generaciones ya vienen con la idea de que hay que disfrutar la vida también, ¿verdad? Entonces, para eso tengo que trabajar inteligente, porque no van a dar menos, simplemente que van a trabajar diferente. Y la tecnología los está habilitando para hacerlo también, ¿verdad? Entonces, si queremos mantenernos vigentes nosotros, primero, enfocarnos mucho en nuestras habilidades tecnológicas, en cómo trabajar más inteligentemente, y de esas cosas que podemos ir pensando a largo plazo, cómo yo puedo llevar la organización para que las generaciones X para atrás que trabajan acá puedan adaptarse rápidamente al cambio, que no se queden obsoletos sin trabajo dentro de 10 años porque no se pudieron adaptar, ¿verdad? Es el tipo de cosas que podemos estar pensando desde recursos humanos. Aquí quería compartirles, hablando de estos términos de VICA, aquí lo puse en español, ¿verdad? Y vean esta foto. Imagínense que esta foto son las personas que trabajan en una organización, ¿verdad? ¿Cuáles son esas competencias que estas personas necesitan para salir adelante en un tiempo VUCA o VICA, ¿verdad? Para lograr el rendimiento y ganarle el partido a la competencia, o incluso para competir conmigo mismo, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros mismos somos los que tenemos que estar reinventando el negocio, además, ¿verdad? No es alguien que no se desarrolla el que va a ganar ese partido. No es alguien, o sea, los futbolistas, ¿cuántas horas entrenan antes de un partido? Si no nos desarrollamos, nos quedamos estancados. ¿Y qué pasa con una organización que se queda estancada? Desaparece. Para los que no me conocen, bueno, Talent Advisors, uno de sus negocios es el reclutamiento de personal. Y en 12 años más o menos, donde hemos hecho más de 4,000 procesos de reclutamiento, les puedo decir que el 100% de las veces, o vamos a decir 99.9 por aquello de los abogados, me piden habilidades blandas. Y siempre me piden más habilidades blandas que incluso las que tienen las personas que trabajan en su propia organización. Porque hay un faltante, hay una necesidad. Y el problema es que nosotros salimos y adivinen qué, no las encontramos. Nosotros hacemos assessment centers y el otro día hablaba con mi socio que creo que vamos a sacar un producto para el profesional porque el 85% se queda en el assessment center. No puede ser que te quedes en un assessment center. Y estamos hablando de gerentes, ¿verdad? Entonces, las organizaciones no están desarrollando las habilidades blandas con la velocidad que deberían para poder ganar estos partidos y ser exitosas. Ingrid. Sí. Y además yo creo que hay esta, bueno, o sea, sabemos que son importantes las habilidades blandas, pero hay esta resistencia de la vieja guardia, porque claro, se llaman habilidades blandas. Entonces siempre se las mira con desdén, porque lo blando es, ¿no? Entonces tenemos que mirar lo duro, hay que ser, entonces, de todas maneras nuestra cultura en HR todavía está muy influenciada por esta antigua manera de ver las cosas, ¿no? Y de acuerdo a la región, tú ves mentalidades diferentes. Por ejemplo, yo veo en el Medio Oriente que en el Medio Oriente hay partes del Medio Oriente donde la parte esta tecnológica de las habilidades blandas se recibe y se abraza y rápidamente se integra, ¿no? Generalmente en empresas líderes, muy visibles, que ya no pueden darse el lujo de no hacerlo. Claro. Empresas que todavía no son tan visibles, que en realidad es el grueso de las empresas con las que trabajamos, ¿no? Porque, sí. O sea, ¿cuántos contratos tienes con un Google? ¿No? Pero todo el resto, ahí la resistencia es muy fuerte, inclusive la encuentro en gente joven, ¿ah? Sí, o en gobierno, como decía la colega que trabaja en la municipalidad. En gobierno, exactamente. Entonces todavía la antigua mentalidad esa fosilizada del trabajo duro que hay que hacer. Entonces sí, que sea buena gente, o todavía yo encuentro gente que me dice, no, yo no vengo a hacer amigos a mi trabajo. ¿No? Sí. Definitivamente tenemos que seguir luchando contra eso.
Y a veces conversaciones uno a uno son las mejores formas de hacerlo, ¿verdad? Porque así puedes, vamos a ver, poner en práctica esa empatía para entender cómo influenciar a estas personas, especialmente si están en roles de liderazgo, ¿verdad? Entonces, de esas habilidades que nos piden, definitivamente, siempre piden orientación al logro, ¿verdad? Eso es un must siempre, la influencia y la comunicación que vienen juntas, y la inteligencia emocional. Para mí ese es el trío sagrado, ¿verdad? La comunicación, la inteligencia emocional te permiten influenciar. Si no tienes esas dos, no se puede lograr, ¿verdad? Entonces, y todo esto nos lleva a pensar en esto, vamos a ver. Y me encanta esto. Ya no pensemos en que las personas ocupamos la inteligencia emocional, es que las organizaciones necesitan la inteligencia emocional. ¿Y qué sienten? Voy a regresarme acá para que, bueno, siempre estorba ahí pero ¿qué sienten cuando miran esa foto? No sé si son futboleros como yo, pero esta foto ya tiene sus años, es del 2016. Y yo cuando la vi, y para mí este es el ejemplo de una organización que tiene, o es lo que yo esperaría ver, más bien, en organizaciones inteligentes emocionalmente. Yo no soy futbolera, cuéntame quiénes son. Mira, el que está de rojo es Panamá, y el que lo está abrazando es un jugador norteamericano. Ese partido de Estados Unidos con Panamá era para clasificar para el Mundial del 2016 fue el juego, tuvo que haber sido el Mundial, ¿cuándo fue? En el 2016 también. ¿El último Mundial cuándo fue? Bueno, en uno de esos mundiales. 18, ¿no? En el 2018. Eso era para clasificar para poder ir al Mundial del 2018. Y estaban muy empatado el juego, y por el último segundo le ganó Estados Unidos a Panamá, y Panamá quedó fuera de la Copa. Y el jugador lloraba. Y el contrincante vino y lo abrazó. No. Y yo digo, ¿verdad? Esto es un ejemplo de lo que uno necesita ver más en las organizaciones. La competencia es hacia afuera, es ganar sanamente, pero hacia adentro tenemos que apoyarnos más. ¿Y cómo saber cuál es el estado de la inteligencia emocional en mi organización? Y recordé que Six Seconds, ¿verdad? El otro día estuvimos hablando con Fiorella de este dashboard, que incluso Fiorella lo puedes explicar, estoy segura que mejor que yo. Claro que sí. Bueno, lo que ven aquí es una de las herramientas que se obtienen cuando uno se certifica con la certificación de perfiles del cerebro. Y este es el grupal, ¿no? Es el conjunto de resultados de un grupo. Esta es una muestra de 39 personas en las que primero para la comunicación, esa que decía Ingrid, en la parte izquierda ustedes ven un cerebrito, ¿no es cierto? Y esto me ayuda muchísimo a enfocar la comunicación con ese grupo. ¿Cómo se comunica ese grupo? ¿En qué se enfocan? Se enfocan en lo racional, se enfocan en lo emocional, distinguen primero las emociones. Por ejemplo, este grupo, ven que lo emocional supera a los racionales, ¿no? Entonces, luego la decisión, cómo toman decisiones, desde dónde se motivan, también nos da esa información. Aparte de darnos la información de toda la inteligencia emocional del grupo, nos dice qué talentos están actualmente siendo usados. Y los talentos nosotros lo vemos como algo como conductas que estamos realizando todo el tiempo, son como las mancuernas cuando yo quiero desarrollar mis músculos de inteligencia emocional. Entonces, en este grupo los talentos prominentes son imaginación, tolerancia y colaboración. Pero los talentos que me faltan son de repente diseño, data mining y priorización. Entonces, ¿cómo impacta esto al grupo? ¿No? Y por otro lado tengo los resultados en las áreas. Y esto incluye lo que es influencia y toma de decisiones, ¿no? Entonces, este grupo, por ejemplo, lo tengo todo en amarillo, que es un nivel funcional, lo que me quiere decir que este grupo, en teoría, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, podía haber estado funcionando ok antes de la pandemia, pero podría tener grandes retos, porque en momentos de crisis nosotros revertimos a los patrones y a las conductas no tan saludables,
para sobrevivir. Nuestro cerebro quiere que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, ¿cómo influye esto en este grupo? Entonces, con algo como esto, pues pueden desarrollar entrenamiento, pueden capacitar liderazgo dentro de un grupo, ¿no? Yo creo que. Muchas gracias, Fiorella, por ayudarme, porque me parece interesantísimo poder determinar dónde mi organización está hoy día con este tema y cómo podemos desarrollarlo para que llevemos esa agujita, ¿verdad?, hacia el área más verde. Y si queremos verlo incluso como parte de la responsabilidad social corporativa, porque al final esta inversión que se hace en las personas les ayuda en todos los ámbitos en los que interactúan con sus familiares, socialmente, y eso impacta en las relaciones, vamos a decir, mundiales, porque entonces esas personas logran más cosas, tienen mejores relaciones, que a su vez esa gente entonces aprende a tenerlas también. El impacto de desarrollar esto en las organizaciones realmente creo que es como una ola en el mar, como cuando tiras una piedra, ¿verdad? Y que tiene todas estas ondas, realmente es expansiva, y me parecería, digamos, que es tener dos beneficios para la organización y para el mundo. ¿Sabes, Ingrid, que estos perfiles, este dashboard se usa hasta con familias, quienes hacen coaching de vida, tienen una familia de mínimo 3 personas necesitan para usar esto, usan esto, y también se está usando en salones de clase. Profesores que han pasado a virtual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes se les están distrayendo, se les van para acá, se les van para un lado, o sea, como que no están consiguiendo el engagement, ¿no? El compromiso, además la retención, porque hay estudiantes, o sea, hay universidades que han visto que que su matrícula se ha ido hacia el próximo término. Dicho, no, virtual no, cuando regresamos. Entonces, quienes están lidiando con personas a larga distancia, esta herramienta es ideal, porque yo más o menos sé cuál es la composición y cuál es la tendencia en el momento de mi equipo. Entonces, esto me da valiosa información para motivarlos y para seguir moviendo el equipo en la dirección que necesito, ¿no? Súper. Excelente. Y de ahí nos lleva pues a determinar, entonces, ¿de quién es la responsabilidad del desarrollo de habilidades? Y ahora, a partir de este momento, le vamos a decir poderosas, ¿verdad? Porque como dijo Fiorella, a veces la palabra blanda ya no es bien recibida. En inglés, power skills, que me encanta la palabra, y en español, pues yo le he puesto poderosas, ¿verdad? Y cuando en realidad, porque poderosas, digamos que es una palabra más corta, pero realmente sería empoderadoras, es la palabra correcta, ¿verdad? Pero es una palabra un poco larga. Pero realmente eso es lo que son, las habilidades blandas te empoderan a lograr resultados. Ahora, al final siempre la responsabilidad primaria es del individuo y por eso tiene ese globito más grande, ¿verdad? Porque es quien va a ejecutar todos los procesos de aprendizaje de estas habilidades. Es el que tiene la responsabilidad mayor y caer en conciencia de que esto es importante es responsabilidad del individuo. Sin embargo, el líder puede apoyar ese proceso a través de guiarlo en formas en cómo puede desarrollarse, en dónde hay algunos recursos, en asignarle trabajos que le permitan desarrollar esa habilidad, etc. La organización también apoya con los recursos económicos que pueda poner, y recursos humanos también tiene un rol muy grande, como lo hemos venido hablando, en el desarrollo de estas habilidades. Y aquí hay 5 formas en que RH impacta el desarrollo de estas habilidades poderosas. Ahora, acá me gustaría hablar de las primeras 2, porque no nos da tiempo de hablar de todas, ¿verdad? Y a eso yo le llamo pues como parte de esa estrategia de recursos humanos de BUCA. Entonces, hablemos un poquito de, ¿verdad? ¿Cómo puede RH definir entonces cuáles son esas competencias claves que va a necesitar o que hace que las personas aquí sean exitosas? Y una de las formas en que podemos hacerlo es medir a esas personas que hoy día son exitosas para determinar cuáles son esas competencias clave que tiene y también medir a los que tal vez son menos exitosos y comparar cómo están ellos en estas competencias que he identificado como posibles competencias buenas. Y esos son esos 3 pasos que ustedes ven ahí.
Ahora, una forma de medir o cómo mido yo esas competencias en las personas, eso lo pueden hacer a través de, bueno, de pruebas de habilidades psicométricas, como las que hemos hablado ahorita, ya sea de inteligencia emocional, de competencias, de personalidad. Sí es bueno buscar métodos híbridos que te den diferente información para que no te quedes solo con, digamos, no vamos a aplicar solo el DISC para todo, ¿verdad? Eso no funcionaría. Realmente ocupamos medir las habilidades. Puede usar evaluaciones 360 también, de agarrar a un grupo de personas que se les haga el 360, tanto los que creemos que tienen un alto desempeño como los que no. O puedo hacer assessment center, realmente esa es la forma más rica para hacerlo. Ahora se pueden hacer virtuales, entonces de cierta forma el costo baja. Y puede ser un poco cansado, pero ahora puedes hacerlo, uno puede tratar de hacerlo para que sean, vamos a ver, casos más cortos, como un roleplay y así. Tal vez podemos hacer una de estas charlas de Assessment Center eventualmente, porque es realmente muy, muy bueno. Y puedo hacer la entrevista por competencias, solo que no me quedaría solo con ese método, yo lo acompañaría con unas pruebas, porque solo la entrevista por competencias puede quedarse corto para lo que estamos tratando de lograr. Entonces, esas son como algunas ideas. Y para hablar de comprender cómo se van desarrollando las habilidades, primero quisiera que me cuenten, para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre capacitar y desarrollar? Yo te diría que capacitar viene muchas veces desde el término técnico. Yo te puedo dar un curso de lo que sea, inclusive este y un montón más. El desarrollo viene acompañado, viene con seguimiento, viene con inclusive más capacitaciones. Una vez que puedes ver el avance, viene otra y sigue otra. Es como un acompañamiento continuo hasta llegar al punto donde vemos que el desarrollo se logró. No es solo un curso técnico, sino es toda una etapa de seguimiento hasta llegar al objetivo final. Exacto, exacto, muy bien. Y ahí agregaría que pudiera ser que la variedad de metodologías en un desarrollo es lo que impacta más, ¿verdad? Que por un lado tengas un poco de mentoring, por otro lado tengas un coach, que por otro lado sí tengas el curso para entender la parte más teórica de lo que estoy aprendiendo, pero que después yo tenga proyectos o áreas donde yo pueda poner esto en aplicación y alguien me ayude a darle seguimiento a eso, ¿verdad? Que me diga, ok, voy a aprovechar que Ingrid estuvo hablando, decir, Ingrid, ¿cómo te ha ido con esto? Cuéntame los resultados, o esto es lo que yo he observado, ¿verdad? Y el feedback, que es el siguiente webinar de la próxima semana, es precisamente para poder tener estas conversaciones. Entonces... Ingrid, lo que me sale a mí cuando veo esto de capacitar y desarrollar es pensar un poco en este nuevo paradigma del rol del gerente de recursos humanos como un coach, ¿no? Como alguien que desarrolla y paralelamente que desarrolla esas habilidades con una planeación a largo plazo, con el enfoque en la persona que aprende, ¿no? Capacitar me suena como algo que viene más, vengo, capacito y me voy, ¿no? O sea, te transfiero un conocimiento, lo cual también es útil, ¿no? Transfiero un conocimiento, pero en el desarrollo yo encuentro o lo entiendo así como un acompañamiento, ¿no? Y es un poco la diferencia que estamos viendo ahora en muchas empresas que quieren capacitar a sus propios gerentes de recursos humanos como gente que desarrolle, ¿no? Que entre en una estructura mucho más grande, mucho más integral de estas habilidades poderosas. Sí, y ahí hay que ver cuál es el rol que tú quieres tener en la organización, porque el gerente de recursos humanos que es coach, pues va a tener muchas habilidades para muchas cosas, incluso para influir. Pero la persona que está liderando la estrategia de RH tiene que estar liderando la estrategia de RH. Y si está siempre tomando el rol de coach, no va a estar liderando la estrategia de RH, ¿verdad? Entonces, hay que definir cuál es el rol que yo quiero.
porque ambos son divinos, ¿verdad? Lo que pasa es que es difícil hacerlos ambos, pero sí. ¿Cómo sería, Ingrid, por ejemplo, claro, en una empresa muy grande tú puedes tener eso, y de hecho tenemos, ¿no? Los gerentes de talento, los directores de talento, hacen una cosa, por lo general son coaches, y tienes al director de recursos humanos, al VP de recursos humanos. Pero en una empresa pequeña, muchas veces esta es una dicotomía de tener dos sombreros, ¿no? Entonces... O 4 o 6. Sí. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo funciona esto y cuál puede ser la manera más sana de tener este juego de sombrero? Bueno, lo primero es que la persona que trabaja en recursos humanos debe de trabajar sus propias habilidades poderosas, porque si yo no las estoy trabajando, no voy a poder ser efectivo y productivo, especialmente si yo tengo 6 sombreros. Dicho eso, tengo que enfocarme en gestionar inteligentemente mi trabajo, que era lo que estábamos hablando inicialmente. Entonces, ¿qué cosas yo puedo simplificar, reducir, delegar, cambiar? Porque a veces creo que realmente nos enredamos más de la cuenta por puro gusto, ¿verdad? También tenemos que aprender a decir que no, y eso es algo que eso es algo que a mí me ha costado mucho en la vida. Incluso hoy día, ¿verdad? Los clientes me dicen, ¿me puedes hacer este proceso en 3 días? Y yo, ay, bueno, está bien, ¿verdad? Pero eso es a costa mía, porque entonces, sí, me voy a tener que trabajar 14, 16 horas, como estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a decir que no también para hacer pushback y decir, ¿sabes qué? Con 6 sombreros no puedo. Mi rol y mi valor agregado que te puedo dar es con esto. Déjame 3 sombreros y estos 3 sombreros los resolvemos de esta otra forma. Los coaches no tienen que ser internos, puede ser más barato, sí, pero no necesitas que sea interno, eso lo puedes hacer outsourcing y negocias un contrato anual con un costo por hora muy bajo y listo, ¿verdad? Entonces, definitivamente pensar inteligentemente, y para eso requiere que tú tengas esas habilidades poderosas de pensamiento analítico, de pensamiento estratégico, de administración del tiempo, de habilidades tecnológicas. Entonces, si tú te desarrollas en eso, vas a tener la luz de cómo gestionar esos 6 sombreros o qué hacer con estos 6 sombreros, ¿verdad? Perfecto, gracias. Sí. Y aquí quiero traer, y esta conversación nos lleva precisamente a esto, de cómo se desarrollan esas habilidades, ¿verdad? Y se desarrollan día a día, cambiando conductas y hábitos. Pero la realidad, lamentablemente, se parece más a esta foto. Esta foto es esa persona que acaba de decir Fiorella, que tiene los 6 sombreros, y que está tratando de hacer muchas cosas, pero que no tiene las habilidades porosas. Y ¿quiénes de ustedes han sentido así en algún momento de sus vidas en algún rol que tuvieron, en algún trabajo? Nos están pidiendo muchísimo. Nos están pidiendo muchísimo. Ahí está el thumbs up de Fiorella. Tenemos, ¿verdad? No sé, 300 correos sin leer, como así de pendientes que no hemos terminado. Y ya siento que ya yo no doy más. Y me siento como esa planta. Y estando así, me están pidiendo que dé el 120% de los resultados. Y no hay desarrollo. Después dicen, no, Ingrid está fallando mucho, está cometiendo muchos errores, hay que mandarla a un curso y capacitarla en una habilidad blanda. Y entonces nos chorrean un montón de agua. ¿Y qué pasa con una planta cuando le tiras 2 baldes llenos de agua? Sí, exacto. Ahogas a la planta. No puedes mandar a alguien 3 días intensivo a un curso y esperar que ya salga desarrollado. Va a salir tal vez capacitado y va a recordar un 20% de lo que vio, pero no va a salir desarrollado, ¿verdad? Entonces, al final la solución realmente es un poquito de agua todos los días. Y eso es lo que Ingrid R. nos decía ahora, de decir, bueno, es que es un poco de capacitación por acá, te pongo este proyecto, te doy un feedback, te pongo un mentor, o te sugiero que te pagues tu propio coach. No todo lo tiene que pagar la organización, porque el que se beneficia es el individuo. Entonces, hasta tener esa conversación de cuánto vas a poner tú y cuánto puede poner la organización es importante, porque al final, si son 100 personas, no necesariamente alcanza para todos, ¿verdad? Entonces, buscar en esas estrategias que incentiven a que la gente se conecte
a su desarrollo, que no lo deje botado, que realmente se esfuerce, porque cuando estamos saliendo de la zona de confort, cuesta un montón, ay, qué aburrido. Y a mí me pasa, por ejemplo, cuando me pusieron a estudiar Six Sigma, ¿verdad? Yo lo quería evitar y no me gusta, ¿verdad? Entonces, la gente que es muy buena en Six Sigma puede que no le gusten los temas más poderosos, ¿verdad? Pero es ese esfuerzo que tenemos que ir haciendo hasta que nos acostumbremos. Oye, Ingrid, y esto me lleva, el otro día estaba teniendo una conversación también muy interesante con un coach y decíamos también, esta pandemia, cómo ha cambiado para la persona común y corriente el pensamiento acerca de lo que es un coach y para qué tengo un coach. Entonces, generalmente las personas piensan que los coaches son coaches ejecutivos, que yo trabajo con un coach solamente cuando tengo ciertas habilidades directivas, estoy en este puesto, o que me lo tiene que pagar la compañía. Sí, ese es... Punto, ¿no? Parte de mi esfuerzo, de mi desarrollo personal, puedo lograrlo con un coach, ¿no? Y hay coaches de diferentes tendencias, hay que hacer bien el estudio, hay que ver con quién trabaja uno, con qué herramientas trabaja y todo lo demás, pero está allá afuera, ¿no? Como una posibilidad de afrontamiento que es súper importante y yo creo que ya recae en la responsabilidad de cada uno, ¿no? Inclusive de los que somos coach. O sea, ¿quién te estás acompañando? De hecho, vamos a hacer una llamada acerca de esto en las próximas semanas, en la que los coaches van a contar cómo están afrontando ellos desde el lado humano, desde su parte, no con el sombrero de coach, sino común y corriente, ¿no? Claro. Están afrontando todo este tema de la pandemia, ¿no? Yo creo, y les voy a contar algo para que tal vez veamos cómo tal vez la pandemia va a ser un giro en esto que estoy viendo es las empresas que están sobreviviendo o que les está yendo muy bien en medio de la pandemia, no necesariamente están contratando personas, lo que están haciendo es sobrecargando. Entonces, o inclusive han despedido gente con una necesidad alta de mantener su negocio y les doblan el trabajo. Y la gente en estos momentos no es el típico, bueno, no me gusta lo que hago, yo renuncio, yo me voy, busco otro trabajo. La economía está casi en todos los países prácticamente detenidas. Entonces las personas no reclaman, no dicen, pero ya están llegando al punto del desgaste, en donde tienen que hacer su trabajo de todos los días, hacer el del que se fue o el que despidieron o el que no contrataron por la sobredemanda. Y adicionalmente a eso, los requisitos corporativos de tenés que llevar tus cursos de capacitación, tenés que ir a la herramienta de e-learning, tenés que tener tantos puntos, tantas horas, porque viene el performance review y si no tenés este puntaje con esto, el otro, si no me mostrás que tenés cursos aparte, porque también les ponen como meta que lleven capacitación por parte de ellos, entonces cuando venga la evaluación, ya saben, no hay bono, no hay aumento. Eso lo estoy viendo en mis amistades que han conservado sus trabajos en un burnout que está llegando al punto de que el desempeño se está viniendo abajo, pero es más el día a día, más la presión emocional que están sintiendo y el estrés de estar en el trabajo, pero ya duplicando sus funciones. Y hace poco tuve una conversación con una agente de Amazon, bueno, Ingrid y Ingrid, las dos somos de Costa Rica. Costa Rica tiene una alta oferta de empresas de servicios hacia Estados Unidos. Estados Unidos ante la pandemia no ha respondido como se esperaba. La gente se enferma, no tiene seguro social, etcétera, etcétera. Y muchos dependen de los beneficios que le dan sus propias empresas para poder irse a la casa, para poder reposar, para mantener aislamiento. Y en medio de esto, Amazon ha sido una de las empresas que ha surgido, que le ha ido bien. Las quejas más grandes son en los warehouses, porque los warehouses tienen todo el montón de gente y no pueden mantener distanciamiento. Entonces, el equipo que aquí maneja los leave of absence, o sea, los permisos con y sin goce de salario, me estaban contando que ellos han tenido la política en Costa Rica de contratar gente en el área de recursos humanos sin experiencia. Simple y sencillamente alguien que habla inglés, que tenga bagaje administrativo, que se haya graduado, que esté estudiando, que tenga varios idiomas. Pero ahora la factura se las están pasando. ¿Por qué? Porque las personas están en su casa. Amazon mandó a todas las personas para su casa. Lo que hacen son funciones por teléfono. Pero están recibiendo llamadas de gente que está mal.
que necesita irse para la casa, que su familia ya está infectada en Estados Unidos, que les acaban de hacer una prueba de COVID y le dijeron que tiene alta, que por favor pida un permiso con o sin goce de salario según lo que la empresa le dé, que salga del warehouse. ¿Y eso hace que ellos estén muy estresados? Entonces, ese estrés se lo pasan al que está de recursos humanos por el teléfono tratando de explicarle si el beneficio le aplica o no, si tiene derecho por la cantidad de meses o la cantidad de años o el puesto. Entonces me decía que lo que están haciendo las personas en la casa en Costa Rica que manejan este estrés es colgar o llaman al jefe y le dicen no puedo más. O sea, yo no puedo estar escuchando a gente que me está pasando sus problemas. Yo estoy en mi casa encerrado, no puedo salir, también me siento vulnerable y tengo que escuchar gente que me está llorando, que me está gritando, que por qué no le damos permiso para irse para la casa, que se siente mal, que su familia está infectada, que no le quiten su trabajo. Te voy a parar ahí porque ya estamos un poquito contratiempo y nos faltan algunas cosas. Entonces, eso es para que vean que ahora viene la segunda parte de esto, de la gente que conserva su trabajo y también los que estamos en recursos humanos, pero tal vez en áreas que no hay experiencia para manejar todo lo que se está viviendo. Y es que esto es muy nuevo, ¿verdad? Para todos. Y ahí los que somos coaches podemos también en algún momento donar nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, estoy donando mi tiempo para... Bueno, es una persona que organizó varios coaches que donaran tiempo y puso en Facebook, si alguien ocupa, tengo un set de coaches que están donando su tiempo. Entonces a mí me tocó una persona que perdió su trabajo y estamos apoyándola en ese proceso de cómo hacer el currículum, de cómo pasar la entrevista. Entonces, si aquí hay coaches en la llamada, pues adelante también, ¿verdad? Son cosas que uno puede hacer para ayudar a esta gente que está ayudando, porque al final esta historia que cuenta Ingrid es gente que tiene que ayudar a la gente que está sufriendo en este momento en otras partes, ¿verdad? No quisiera terminar hoy sin un par de filmines más que quisiera compartir desde el punto de vista del desarrollo de competencias. Y es esta que tienen acá, que son las 4 etapas del aprendizaje. Este es un modelo que nosotros hicimos en Talent, uniendo varios modelos del aprendizaje. Y recordar las 4 etapas, ¿verdad? Primero, la incompetencia inconsciente, que es cuando yo no sé que no sé. Digamos, yo no sé que yo no sé manejar porque yo siempre ando en bus. Entonces, no sé que yo no manejo carro. No lo tengo como una preocupación. Pero en eso, me gané la lotería y me compré un carro. Y de repente digo, pero yo no sé manejar. Y ese es el momento más importante porque ese es el momento en que la persona decide hacer algo con eso. Antes de eso, no habría avance. Entonces ahí el feedback es muy importante para llevar a la persona a la incompetencia inconsciente o de la etapa 1 a la etapa 2, que es cuando la persona ya puede hacer algo para desarrollarse. En el tanto estén en la zona del punto ciego, no va a suceder. Después, a como va aprendiendo, a como lo vamos desarrollando con el tiempo, va a pasar a la competencia consciente, que es cuando la persona empezó a manejar, pero todavía está muy consciente que ahí viene un carro, de que dónde está la marcha. Bueno, ahora son automáticos, pero cuando yo aprendí de marchas, entonces ¿dónde está la tercera, cuarta, verdad? Y con el tiempo y la práctica, llegas a la etapa 4. Y ahí ven una bicicleta porque es igual, ¿verdad? La bicicleta, tú cuando aprendiste de la misma forma que yo la acabo de describir. Pero además ves que ahí dice el saber, querer, poder. Esos 3 elementos son indispensables para que yo aprenda a andar en bicicleta. Tengo que saber cómo funciona la bicicleta o el carro o la inteligencia emocional. Tengo que querer trabajar en eso o subirme a la bicicleta. Y finalmente tengo que demostrar que puedo. Porque yo puedo decir que yo sé vender, me sé la teoría, quiero ser vendedora, pero cuando salgo a la calle no vendo nada. Entonces, esos 3 elementos se tienen que dar para que podamos decir que la persona está lista para pasar a la etapa 4. ¿Cómo hacemos eso? Pura práctica. No es otra cosa más que práctica, práctica, práctica. Y ahí es donde ya se da el aprendizaje. Eso Ingrid, cuando pensamos en neurociencia, la parte 4 es cuando este patrón ya se integra.
¿no? O Así sea, es. nosotros sabemos que tenemos ciertos patrones y cuando empezamos, por ejemplo, en este viaje con inteligencia emocional, encontramos y somos conscientes de esos patrones. Entonces estamos un poco en la incompetencia consciente, ¿no? La gente que viene, por ejemplo, a Practitioner dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero siempre me pasa esto y esto y esto, ¿no? Entonces, conforme van practicando esta etapa número 3, por ejemplo, de la competencia consciente, te puede tomar años dependiendo de ese patrón que tengas. O sea, a veces es dependiendo, vas avanzando. Exacto. Generalmente los patrones revierten cuando hay crisis, porque uno revierte a lo conocido, ¿no? Y Pero ese es mi patrón de comer golosinas en esta cuarentena. no te das cuenta que está en la Venía boca, ¿no? comiendo ensalada y ahora estoy comiendo de todo. Y entonces la competencia consciente es cuando ya el patrón está tan integrado que pudimos crear una conexión neuronal diferente, ¿no? Acuérdense que las neuronas que hablan juntas, que disparan juntas, se mantienen juntas, ¿no? Entonces, es súper importante. Interesante, sí. Y dentro de lo que recientemente, bueno, recientemente no, ya tiene pues algunos años, pero que seguimos utilizando mucho, es que está comprobado que para aprender mejor tenemos que utilizar el método de lo aprendido, que es recuperar la información. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles eran esas 4 etapas del aprendizaje? Ustedes tienen que pensar, ir a recuperar la información y ahí es cuando se graba. Entonces, esos quizzes, estarle preguntando a la gente, eso es lo que permite que la información se vaya grabando. Entonces, cuando estén planificando capacitaciones, programas de desarrollo, recordar este tema, repetir por intervalos, ¿verdad? Y dosis adecuadas de información, 2 horas, 3 horas, máximo 4 horas si es presencial, si es virtual yo lo dejaría en 2. Y definitivamente practicar mucho, ¿verdad? Eso es, digamos, 4 elementos importantes para que se den. Y para ir terminando, pues en general LinkedIn dice que esas son las habilidades que más está buscando la gente desarrollarse, pero las que nosotros recomendamos definitivamente son resiliencia, para eso que hablaba Ingrid, no colgarle el teléfono al que más bien incluso está necesitando hablar conmigo, sino, ¿verdad? O agarrar el volumen de trabajo que tengo. Y la resiliencia atada a la inteligencia emocional, ¿verdad? Que la inteligencia además me va a permitir tener una buena comunicación, que esa es la otra competencia clave que recomendamos. La creatividad, la innovación y la creatividad es, ¿verdad? Competencias que vamos a requerir hoy, mañana y en el futuro. Entonces, la creatividad es desarrollable. Nos cuesta un poco porque el cerebro se cansa de pensar de forma creativa, pero cuando ya agarra la habilidad, como acabamos de ver anteriormente, cuando yo llego a la etapa 4, ya el proceso creativo se vuelve un poco más sencillo. Pero si estamos en la etapa 1 o 2, tenemos que ser disciplinados en desarrollarla. Igual con la tecnología, la creatividad y la tecnología, ambos están como en esa misma categoría, que son las cosas que más nos cuestan, de cómo hacerme lo que los gringos llaman technologically savvy. Esa palabra savvy no sé cómo decirla en español, es como... Sapiente. Ajá, bueno, Así. esa no la capiente. Dejémoslo en sabio tecnológico. Sí, exacto, sabio, esa es la palabra. Sabio tecnológicamente. Y bueno, las de liderazgo, que siempre va a ser algo importante. Y con esto quisiera cerrar haciéndoles esta pregunta. Antes que vayas a la última pregunta, quería mencionarles una cosa que me pareció. Bueno, ya te las puse. Ya está. Bueno, no, que el tema de la creatividad, ¿no? Que para que lo apunten ya una ceñita. La creatividad no se puede desarrollar sin la resiliencia, porque cuando yo estoy atacada y estoy en modo defensa, todos los sistemas de mi cuerpo van a ser destinados a mi supervivencia porque estoy siendo atacada. Inclusive cuando abro un email. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez que abren un email, leen algo y no pueden ser creativos porque solamente ven rojo o ven algún color o como que se traban, ¿no? Entonces son 2 cosas que van de la mano. Y muchas veces he visto en esta época que la gente quiere desarrollar creatividad, como digo yo, a la fuerza, ¿no? Y tienes un montón de gente estresada que lo que quieren es seguridad.
y necesitan resiliencia, necesitan afirmación, necesitan conexión. Entonces, esos son precursores importantísimos de la creatividad, ¿no? La resiliencia. Súper. Bueno, con esto estamos cerrando, ¿verdad? No vemos la pregunta. Ya voy. La voy a volverla a poner. Y la pregunta es esta, ¿verdad? No sé si la ven ahí. ¿Qué habilidades poderosas desarrolló usted en el último año? ¿La ven? ¿O no? También otra cosa. Vemos el principio. Ok, espérate que esto... Ahí. Vamos de nuevo. Ahí. Entonces, es preguntarles a ustedes qué habilidades poderosas han desarrollado en este último año. Porque al final, para poder ayudar a otros, tenemos que haber pasado nosotros por ese camino. Y es una pregunta de reflexión, no la tienen que contestar acá. Es más para que se la lleven. Y con esto, pues, llegamos al final de la charla de hoy. Es una de esas preguntas largas, ¿no? Es una de esas preguntas para que se lleven a reflexionar. Sí. No sé, o si alguien quisiera compartir, ya para cerrar, si desarrolló algo importante. Bueno, ahora que estamos en pandemia, alguna gente se ha dedicado a eso, ¿verdad? Aquí tenemos algunas caras nuevas. ¿Quién quiere compartir? Tenemos algunas caras nuevas de las que no hemos escuchado. ¿No se animan? Están muy tranquilitos. Vamos a preguntarle a Gradis, ¿qué piensa Gradis? Voluntariamente. Ajá. Gladys, te voluntariaron. Hola, ¿cómo están? Sí, ahorita no puedo prender el video porque la señal está bien débil, pero sí, estuve ayer, justo recuerdo algunas caras. Pedro, y estuvimos en el, ¿qué tal? Estuvimos en el webinar sobre, era la evaluación IQ, creo, ¿no? No recuerdo bien, era el programa, el practitioner. Y sí, la verdad que me he integrado un poco tarde, lamentablemente no he estado desde el inicio, pero yo soy psicóloga y sí tengo totalmente la seguridad que la inteligencia emocional es una variable súper importante para el desarrollo humano, ¿no? Yo lo he vivido personalmente, estoy en un constante manejo de mi propia inteligencia emocional y sí, me interesa mucho ese tema. Y bueno, yo he terminado la maestría en educación y es uno de los temas que también lo estoy usando en mi tesis, por eso es el interés total que tengo, ¿no? De cómo generar la inteligencia emocional y sobre todo la medición y cómo saber exactamente si las personas en qué medida mejoran, porque bueno, la inteligencia emocional abarca diversos aspectos, ¿no? Interpersonales. Entonces me interesa verlo desde una manera científica, qué tanto técnicas o herramientas puedo yo aplicar para asegurar que realmente hay una mejora y un desarrollo en la inteligencia emocional, ¿no? Y por ahí más o menos va mi tesis. En algún momento le escribí a Fiorella sobre ese tema, no sé si me recuerda. Y bueno, estoy acá un poco investigando, aprovechando el tiempo libre que tenemos con esta cuarentena obligada, encerrada, pero aprovechando al máximo el tiempo, ¿no? Excelente. Y les agradezco bastante la invitación. Súper. Gracias, Gladys. Me gustó lo que dice Gladys con relación de estar consciente de la inteligencia, porque yo siempre digo, de mi punto o de mi percepción, que toda enfermedad es consecuencia de una emoción no atendida. Entonces, efectivamente siento que es una gran oportunidad en este momento estar consciente de nuestro yo interno para poder vivir felizmente, para decirlo así. Claro, gracias. Así es. Bueno, entonces, agradecerles a todos por su participación. Como siempre, un gusto y nos vemos pronto en algún otro. Bueno, nos vemos. Bueno, la próxima semana sí hay uno de feedback. La próxima semana tenemos el feedback poderoso y hoy a la noche tenemos el ABC del conferencista exitoso con Ingrid Alviso. Mañana, si les gusta el deporte,
Y vengo invitando gente que no solamente sea futbolera, porque nos están ya ganando números. Viene Carlos Rossi, que es Preferred Partner en Ecuador, a hablar de la inteligencia emocional en el deporte. Así. Súper. Y el sábado... perdón, sí. Gracias. Ayer no pudimos realizar el webinar con Isaías, que estábamos hablando de la gestión del ego en el coaching, porque tuvimos unos problemas técnicos, pero hemos decidido repetir hacer el webinar mañana a las 10 de la mañana, mañana jueves a las 10 de la mañana. Hoy es miércoles, perdón, tengo toda la semana movida. Hoy es miércoles, entonces hoy miércoles tuvimos este webinar. A la noche no hay nada. Mañana jueves es que en la mañana tenemos a Isaías y en la noche tenemos el ABC del conferenciante. Súper. Y viernes la inteligencia emocional en el deporte. Gracias. Excelente. Qué bueno. Gracias. Que el horario mejor que yo. Gracias a todos. Muchos saludos. Chao. Buen día. Chao. Chao. Adiós.